Hoy presentamos Wilbur, el mago de las nubes, escrito por Roxana Méndez. Hace mucho que nadie ha hablado del viejo país de Orfil, ese hermoso lugar lleno de bosques y colinas verdes, y tan pacífico como una abuela de 80 años. Pese a ello, diré solo dos cosas sobre esa tan lejana región, una muy extraña y otra que no tiene la más mínima importancia. La cosa extraña es que el país de Orfil tiene la forma de un perro que duerme la siesta, la cabeza, el cuerpo, las patas enrolladas y la cola. La cosa sin importancia es que en ese país vivía un hombre peculiar llamado Wilbur, al que todos llaman el mago de las nubes. Como casi siempre ocurre, las mejores historias son aquellas que cuentan cómo algo aparentemente sin importancia se vuelve extraordinario. Por ello, esa es la historia de lo que sucedió con Wilbur. Wilbur no era en verdad un mago. Al principio no era nada más que un chico que soñaba con volar, y ahora es el piloto de un aeroplano, el único biplano que existe en Orfil. Este le había pertenecido a su padre años atrás, pero después de casarse con la madre de Wilbur, no lo había usado nunca más. Cuando era pequeño, Wilbur imaginaba que volaba el biplano de su padre y que surcaba el cielo en medio de espesas nubes. Solía hacer aviones de papel que lanzaba desde la ventana. Entonces, Otto, su pequeño gato, saltaba y corría tras ellos a toda velocidad, hasta que los cazaba y los hacía pedacitos con los dientes. Así que un buen día, Wilbur decidió construir un planeador. Reunió suficiente cartón y otros pocos materiales para lograr que tuviera un tamaño considerable. Había tomado de referencia un diseño que encontró en un viejo libro que estaba en el hangar. Le llevó semanas adaptarlo y construirlo, pero cuando lo terminó, estaba tan orgulloso que subió hasta una colina, encaramó el gato al asiento del piloto, le anudó una bufanda, lo protegió con sus gafas de natación y lo lanzó con una gran resortera cuyas cuerdas había atado a unos árboles. ¡Vuela bien, querido Otto! ¡Recuerda frenar como te lo enseñé! Gritó Wilbur a su gato mientras este ya iba en el aire. Por un instante, su creación planeó muy bien y Wilbur estaba maravillado. A Otto se le erizaron todos los pelos del lomo mientras dejaba escapar un chillido y se sujetaba fuertemente con las garras. Wilbur corrió colina abajo, observando su hermoso avión, hasta que este cayó con estrépito sobre un montón de hojarasca al final de la colina. Poco antes de eso, Otto logró saltar y caer sobre sus patas. Desde ese día, Otto no volvió a comer aviones y Wilbur supo que su destino estaba trazado. Sería un piloto él mismo, aunque su gato hubiera demostrado que también tenía madera de aviador. Cuando Wilbur creció, pasaba la mayor parte del tiempo aprendiendo a pilotear el biplano. Y cuando aprendió a hacerlo, pasaba la mayor parte del tiempo volando y volando hasta que no podía más. Si Wilbur no estaba volando, soñaba que volaba. Y cuando no soñaba que volaba, soñaba con Lucy, su antigua compañera de la escuela. Volar era la mayor felicidad para Wilbur. Desde muy niño pensaba que se convertiría en el maestro del viento y en el señor de las nubes. Y a medida que fue creciendo, comprendió que el viento era su maestro y que incluso las nubes le enseñaban cosas. A veces, cuando volaba a través de una nube no muy espesa, dejaba una estela de la nube al salir. Casi siempre, con esas estelas se formaban algunas figuras. Un día, eso le dio una idea maravillosa: instalar en el biplano un mecanismo que le permitiera formar figuras con las estelas de humo. Lo instaló de inmediato. En menos del tiempo que cualquiera aprende a decir la palabra parabrisas, Wilbur aprendió a hacer las piruetas más enmarañadas para formar sus figuras. Lo primero que hizo fue un mapa de Orfil, pero no supo si era su país o un perro que dormía la siesta. Luego hizo un rinoceronte, después un dinosaurio, más tarde un espadachín y luego el mismo espadachín peleando contra un pirata.
Y así siguió y siguió. Siempre que elaboraba sus figuras en las nubes, Wilbur se alejaba para verlas mejor y sonreía complacido. Un buen día, se le ocurrió usar pintura para colorear el humo según se le antojara. Entonces, la gente empezó a acercarse al campo donde Wilbur practicaba los domingos y exclamaba: ¡Oh! Mira la figura que está dibujando en el cielo. Decían los mayores. ¡Mira cómo vuela por los aires! Decían los niños llenos de emoción. ¡Oh! Volvían a decir todos. Y Lucy, que años antes no había reparado en él porque solía ser un chico muy apartado y tímido, perdía el aliento cada vez que el avión hacía piruetas y sentía un vacío en el estómago cuando éste parecía caer en picada. Cuando el biplano subía de nuevo, Lucy suspiraba de alivio. Wilbur la veía desde lejos y suspiraba también. Si tan solo pudiera conquistar el corazón de Lucy. Había pensado Wilbur muchas veces, pero luego imaginaba que él nunca se atrevería a hablarle y que ella jamás se fijaría en él. Entonces volvía al cielo para sentir un poco de felicidad con las nubes y el viento. Un día, Wilbur se encontraba formando la figura de una enorme jirafa color añil, cuando otro avión pasó muy cerca a toda velocidad y destruyó su hermosa creación. Más allá, el avión que había aparecido de repente lanzó unas bolas de fuego que cayeron en el valle de frutas y hortalizas que abastecía a casi todo el país de Orfil. Wilbur aterrizó cerca de las personas que veían lo ocurrido y desde ahí, al lado de todos, vio con horror lo que estaba sucediendo sin lograr comprender nada. Todos estaban sorprendidos y lo estuvieron aún más cuando vieron aparecer por los aires a una caravana de modernos aeroplanos. Uno de ellos, el que venía adelante, tenía pintado en el frente lo que parecía un enorme tiburón. Parecía que era el que estaba al mando, porque fue el único que aterrizó. Del aeroplano bajó un general rechoncho con la cara más fea y desagradable que se puedan imaginar, y empezó a hablar a través de un megáfono. Queridos habitantes de Orfil, traigo saludos desde el país de Torre Gris. Nos hemos enterado que no tienen un líder que los gobierne. Por lo tanto, hemos decidido que de ahora en adelante, el soberano de Torre Gris será también su soberano. Él está seguro de que estarán muy agradecidos de que asuma esta gran responsabilidad. Gritaron todos a la vez. Está muy equivocado. Dijo alguien. No necesitamos un líder. Nos organizamos a nuestra propia manera y no aceptaremos a ningún soberano extranjero. Dijo uno de los ancianos de Orfil. Por suerte, eso fue lo que yo pensé que dirían. Se lo advertí al soberano y por eso he venido preparado. ¡Las haremos cambiar de opinión! Gritó el gordo general mientras se subía de nuevo a su aeroplano con cara de tiburón hambriento. Todos los aeroplanos del país de Torre Gris enfilaron entonces hacia los campos de cultivos y empezaron a lanzar bolas de fuego. Wilbur, sin pensarlo 2 segundos, vertió un poco de tinta negra en un depósito de su biplano. Se montó en él y se fue tras los pilotos del país de Torre Gris. ¡Ahora aprenderán lo que es bueno! ¡Ten cuidado, Wilbur! Alcanzó a gritar Lucy, pero Wilbur no la escuchó. La gente de Orfil estaba indignada. Nunca habían visto a personas tan abominables y aunque jamás habían ido a ninguna guerra, tomaron cucharones y cacerolas y salieron al campo, decididos a ayudar a Wilbur a como diera lugar. Lucy también estaba muy preocupada con todo lo que ocurría. Desde una colina, vio a su querido Wilbur alejarse tras los aeroplanos que los atacaban y decidió ir a ayudar también. Wilbur hacía las piruetas más complicadas, algunas que jamás había hecho. Pasaba hábilmente frente a los enemigos y arrojaba humo negro que a veces formaba figuras de pulpos o monstruos marinos y a veces de gigantes que abrían sus grandes bocas para atraparlos en su interior. Los aeroplanos de la gente de Torre Gris, muertos de miedo
Por las figuras que Wilbur hacía en el cielo, iban cayendo uno a uno. Los pilotos aterrorizados se lanzaban en paracaídas. Ya en el suelo, corrían despavoridos. Entonces los habitantes de Orville se encargaban de echarlos de sus tierras. ¡Vamos, Wilbur! ¡Vamos! Gritaban algunos de los habitantes de Orville desde abajo. ¡Envíanos más! ¡Nos encargaremos de ellos! Decían otros. Al final, solo quedaron el biplano de Wilbur y el aeroplano con cabeza de tiburón. Parecía que el general Gordo era mucho más diestro que los demás y no se dejaba engañar. Al contrario, se fue al ataque contra el biplano de Wilbur. Le lanzó algunas bolas de fuego y este empezó a perder el control. El general Gordo lo disfrutó mucho y se reía a carcajadas. A ver si así aprendes lo que es bueno. Gritaba el general Gordo sin que Wilbur pudiera escucharlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Si el biplano no funciona como se debe, tendré que saltar y todo esto no habrá servido para nada. Se decía Wilbur para sí. Muchas imágenes de su vida llegaron a la mente de Wilbur. Sus padres, Lucy en su uniforme de la escuela y Otto su pequeño gato aviador. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Empezó a guiar su avión de otra manera. Bajó solo un poco desde donde estaba y luego remontó cuando vino un viento favorable, como lo hubiera hecho en el planeador sin motor que construyó cuando era un niño. Y estaba planeando muy bien, pero el aeroplano del general se empeñó en seguirlo, así que Wilbur se dirigió hasta la montaña de Wu, que siempre está cubierta de nubes. A medida que avanzaba, Wilbur veía la aguja del sensor de temperatura que empezaba a subir y un pequeño hilo de humo que salía por atrás del biplano. Fue entonces cuando divisó por fin la montaña, que para su suerte estaba más llena de nubes que nunca. Wilbur se arriesgó e hizo la última pirueta que podía salvarlo y rodeó la montaña. El general Gordo no vio la montaña tras las nubes hasta que fue demasiado tarde. Cuando por fin la observó, lo único que le quedó por hacer fue saltar en su gordo paracaídas con una mochila en su espalda. Parecía un bombón de dulce que vociferaba mientras iba hacia abajo. De esa manera, Wilbur venció a los invasores y desde entonces todos en Orville lo llamaron el Mago de las Nubes. Cuando lo condecoraron, estaba tan feliz que hasta se atrevió a platicar con Lucy, quien estaba más sonriente y radiante que nunca. Los habitantes de Orville, ese país del que ya casi nadie habla, nombraron a un grupo de hombres y mujeres valientes que los representaran, para que todos supieran que nadie más podía llegar a gobernarlos. Y siguieron siendo tan alegres y pacíficos como cualquiera de nosotros el día de su cumpleaños.